Vamos a hablar con Eduardo Bárcezat, él es abogado constitucionalista y vamos a hablar del tema, por supuesto, que nos convoca, que es la justicia y directamente la Corte Suprema de Justicia en la apertura de sesiones ordinarias que se ha marcado en el día de hoy. Los saludamos muy cordialmente, muy buenas noches, Patricia y Roberto, desde los estudios de Chaco Televisión. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, muy bien. Saludo a ustedes y a la audiencia. Doctor, es inevitable comenzar preguntando por el arranque del discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, en donde tuvo un fuerte discurso contra ciertas irregularidades del funcionamiento del Poder Judicial. Básicamente se centró en los cortesanos, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia. Sí, es correcto, y creo que el reproche es merecido. Somos además firmantes de varias de las denuncias enderezadas contra los miembros de este tribunal, que hay que recordarle a la audiencia, son la cabeza de un poder que no es ni representativo ni republicano, como dice el artículo 1 de la Constitución Nacional. Es decir, que ya viene con una matriz de inscripción en los poderes reales desde el nacimiento de nuestra institucionalidad. Y esto ahora se ha acentuado de una manera, yo diría, desorbitada, porque en esta Corte se ha pretendido como una suerte de poder supraconstitucional que apropia facultades y atribuciones del Congreso de la Nación y de la Presidencia de la Nación también. Es decir, son legisladores en última instancia y poder ejecutivo en última instancia. Y esto no es peyorativo, esto es lo que han perpetrado estos ministros de la Corte en cuanto a las facultades del Congreso de la Nación, cuando le revisan la alícuota que le corresponde por la coparticipación federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que en la última disposición legislativa, que es previa a la sentencia del tribunal, estableció y ratificó que de 1,40, me estoy refiriendo a la Ley de Presupuesto de la Nación, que fue presentada, discutida, arduo debate en ambas cámaras del Congreso y aprobada y puesta en vigencia. Y meses después, la Corte saca un fallo contra lo que ha resuelto el Congreso, que tiene en mandato sus representantes, que es el primero de los tres poderes del gobierno federal que regula la Constitución Nacional, y ellos tranquilamente dicen, no, 1,40 no, 2,95 nos parece bien. Bueno, esto es un disparate, esto es usurpar atribuciones que le corresponden exclusivamente al Congreso de la Nación y que no pueden ser desconocidas, ni siquiera invocadas, porque uno lee el fallo de esta medida cautelar suspensiva y se encuentra que no hay una mención a la Ley de Presupuesto de la Nación, que entró en vigencia 2 meses antes del fallo. Doctor. Es inadmisible. Esto es mal desempeño. Y se escuchó. No, le iba a preguntar en relación a lo que está describiendo, ¿cómo toma que desde la oposición el mensaje que dio hoy el presidente Alberto Fernández haya analizado desde la oposición, se haya tomado como un golpe institucional contra miembros de la Corte Suprema, describiendo lo que usted está describiendo muy bien? Bueno, yo creo que el golpe institucional lo ha perpetrado la Corte Suprema, porque si bien tiene una legitimidad formal de origen, que también mereció en su momento una actitud firme de no tomarle juramento a 2 futuros ministros propuestos por decreto y en comisión, que fue la forma en que Macri inició el trámite. Bueno, resulta que son estas personas las que ahora han transgredido los límites, como dije, de sus incumbencias constitucionales, y en esa medida estamos frente a un acto de violencia institucional, tal como lo define el artículo 36 de la Constitución Nacional, en la cláusula que se denomina
deber de obediencia a la supremacía de la Constitución. En la medida que un poder excede, desborda sus incumbencias para apropiar las facultades de los otros poderes, en este caso legislativo, la Constitución deja de regir en la misma medida. Pero no solamente esta tropelía contra la Constitución han cometido en este fallo de la coparticipación, sino que han hecho caso omiso de lo que dice la cláusula del progreso, reformada y con una incorporación del año 94, que establece que el gobierno debe adoptar medidas diferenciadas de acción positiva para igualar las condiciones de existencia en las distintas provincias y regiones que componen el territorio de la nación. Traducido, esto significa aquellas provincias más pobres, más necesitadas de obra pública, que tienen que resolver el acceso al agua potable, las cloacas, los puentes, las comunicaciones, tienen que recibir proporcionalmente más para que las condiciones de existencia sean más parejas, igualitarias en todo el territorio de la nación argentina. Bueno, acá tenemos la inversa. Al territorio más pequeño, que no alcanza los 300 kilómetros cuadrados, que es la ciudad más rica del país por sus ingresos, etcétera, se le asigna una alícuota mayor en detrimento de estas provincias que deberían recibir una reasignación mayor para poder estar en condiciones de igualdad de existencia en todo el territorio. Doctor, hablamos de una verdadera federalización, lo tocamos continuamente, la necesidad de que el país sea realmente federal, de pensar no solamente en el centralismo, sino también de mirar hacia los costados y ver que hay un país compuesto por provincias que no reciben la misma coparticipación. Y en este caso, un tribunal de justicia que ha fallado a favor justamente de un centralismo. Exacto, y además cometiendo otra cuestión garrafal. Con los mismos argumentos con que resolvieron una medida cautelar, podrían haber resuelto el fondo de la cuestión, porque hay una superposición y ya obligadamente han establecido la alícuota que creen ellos que tendría que recibir el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es otro dislate, porque además esa medida cautelar fue fallada 2 años después de que iniciara su reclamación el gobierno de la ciudad. Y en todo texto y en toda norma procesal sobre medidas cautelares, los 2 requisitos fundamentales para su procedencia son verosimilitud del derecho, esta no lo tiene ni por la tapa, y segundo, peligro en la urgencia. Bueno, si el fallo salió 2 años después, ¿qué peligro en la urgencia estamos hablando? Tendrían que haber ido al fondo de la cuestión y haber resuelto en lo posible conforme a la Constitución. Pero no, metieron la pata y han prejuzgado obligadamente a dictar esta medida cautelar sobre el fondo de la cuestión. Tienen que ser recusados y tienen que ingresar las provincias al pleito para que sean oídas todas las partes interesadas. Y esto está férreamente resistido por las actuales autoridades de la Corte, ¿no? Ahora, doctor, todo lo que está narrando queda claro que hay mucha irregularidad desde lo institucional en el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero por otro lado, seguramente debe ser todavía mucho más gravoso lo que ha dejado los audios filtrados donde se expone, ¿no?, la comunicación entre, por un lado, directivos del Grupo Clarín, por el otro lado, dirigentes macristas, por el otro lado, magistrados judiciales, que expone como nunca tal vez cómo funciona el engranaje del poder real. Bueno, esto es cierto. A veces uno habla de lawfare, guerra o persecución judicial, y tal vez para la población no es muy entendible de qué se trata. Pero ocurrió este episodio del lago escondido, lo hemos ampliado
con los chats e intercambios entre funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Seguridad y Justicia, judiciales. nada menos. Efectivamente, todo esto. Y esto le ha dado, creo yo, al pueblo argentino la dimensión exacta de la obscenidad institucional que operan estos factores que, al amparo del carácter vitalicio de su designación, etcétera, no vacilan en cometer las mayores tropelías. ¿De dónde jueces federales, me estoy refiriendo al tema Lago Escondido, pueden decir que hay que fabricar facturas truchas para que se le dé un barniz de legitimidad y no de favoritismo y de dádiva o hecho, coima, respecto del viaje ahí a la provincia de Río Negro? Méritos más que suficiente, doctor, para justamente emprender el pedido de juicio político, ¿verdad? Por supuesto. Es decir, esto no se tolera más. Creo que el gran hecho institucional de este año ha sido el inicio del juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema, que por supuesto va a ser como un canal que infiltra la búsqueda de reponer la credibilidad del Poder Judicial en todo el edificio del Poder Judicial. Porque si la Corte Suprema de la Nación, y así lo peticionamos, es removida, vaya que eso va a significar que pongan las barbas en remojo todos aquellos que han actuado con la sensación de absoluta impunidad, creyendo que están por encima de la Constitución y de los poderes elegidos por el voto popular. Doctor, esto hay que concluirlo, sí. Queremos agradecerle la comunicación con la TV Pública Chaqueña. Por supuesto que es un debate que da para charlar, que da para, por supuesto, analizarlo, para que la gente también lo conozca. Queremos agradecer muy amablemente este contacto con nosotros. Hasta pronto, que sigan bien.